¿Está comenzando a romperse la cortesía entre los grandes pilotos? Durante los entrenamientos libres del Gran Premio de España 2025, Max Verstappen lanzó una crítica sarcástica contra Charles Leclerc tras un movimiento inusual del monegasco en plena tanda larga. Lo que parecía una simple sesión de simulación se convirtió en una escena de tensión, con Verstappen claramente molesto por lo que consideró una maniobra innecesaria y poco inteligente. Hoy vamos a analizar por qué la activación del DRS por parte de Leclerc generó tanto descontento, que dijo exactamente Verstappen por radio, y cómo este tipo de gestos puede alterar la dinámica de respeto entre los pilotos. Quédate hasta el final, porque lo que pasó en la FP2 podría ser el preludio de un domingo lleno de fuego cruzado. La segunda sesión de entrenamientos libres en el circuito de Barcelona-Cataluña suele ser un momento clave para que los equipos afinen sus estrategias y midan el ritmo de carrera. Pero lo que debería haber sido una tanda larga tranquila se tornó en un inesperado foco de tensión. Max Verstappen, tras marcar buenos tiempos con neumáticos blandos, estaba realizando su simulación con medios cuando se encontró con Charles Leclerc delante, también en tanda larga. Al acercarse en la recta principal, Max intentó adelantar, y fue entonces cuando Leclerc activó el DRS. Esa maniobra sorprendió a todos, incluyendo a Verstappen, que reaccionó al instante por la radio con su característico tono irónico, «Ja ja ja, oh, hombre». Su ingeniero, Gianpiero Lambiase, no tardó en añadir su opinión, describiendo la acción de Leclerc como no la más inteligente. Y es que durante las tandas largas, los pilotos normalmente no utilizan el DRS salvo que estén probando algo específico. Activarlo en ese contexto puede alterar los datos de simulación, y más importante aún, puede interpretarse como una forma de bloquear intencionalmente a otro piloto. Verstappen no suele tomarse estos gestos a la ligera. Aunque el ambiente de los libres 2 suele ser menos competitivo, cualquier interferencia en sus simulaciones es vista como una provocación. El neerlandés entiende las prácticas como un espacio sagrado para preparar el domingo, no para jugar con rivalidades. Por eso su molestia no fue tanto por el hecho en sí, sino por lo que representa, una falta de código entre pilotos, una especie de no escrito que Leclerc, según Verstappen, rompió. Lo curioso es que esta pequeña fricción no se originó en una lucha directa por tiempos o posiciones. Ambos estaban rodando con cargas distintas de combustible, simulando carreras distintas. No era un momento de ataque. Pero al activar el DRS, Leclerc evitó ser superado en una recta donde, sin esa ayuda, habría sido adelantado con facilidad. La maniobra, aunque legal, fue vista como innecesaria, incluso provocadora. Y en un deporte tan meticuloso, donde cada detalle cuenta, ese tipo de acciones dejan huella. Lo cierto es que la tensión entre Verstappen y Leclerc ha ido creciendo lentamente desde que ambos comenzaron a coincidir en la parte alta de la parrilla. Aunque mantienen una relación de respeto, no es ningún secreto que sus estilos de pilotaje, y sobre todo su manera de entender la pista, son diferentes. Mientras Max busca eficiencia y limpieza en sus tandas, Charles a veces prioriza el instinto y la respuesta inmediata. Y cuando esos dos enfoques se cruzan, el roce es inevitable. Al final de la sesión, Verstappen terminó tercero, por detrás de Oscar Piastri y George Russell, mientras que Leclerc quedó quinto. Pero los tiempos fueron lo de menos. Lo que se lleva los titulares es la incomodidad que quedó flotando en el ambiente. Porque lo que ocurrió no fue una simple anécdota, fue una advertencia. Y si esto ya genera tensión en los libres, ¿qué podemos esperar cuando se jueguen puntos reales? El comportamiento de Leclerc no fue el único que llamó la atención en esta sesión. Lewis Hamilton también protagonizó un episodio similar al activar su DRS, mientras Fernando Alonso lo seguía en plena tanda larga. El español, visiblemente molesto, dejó caer una frase cargada de significado: «Lo bueno es que el fin de semana es muy largo. Incluso el campeonato es muy largo». Una declaración diplomática en la superficie, pero con un claro mensaje: está tomando nota, y no se lo olvida. Estas situaciones sacan a relucir un aspecto menos visible pero igual de importante de la Fórmula 1, el respeto entre pilotos durante los entrenamientos. Aunque las prácticas no otorgan puntos, son esenciales para planificar la estrategia del domingo. Alterar intencionalmente el trabajo de otro piloto, aunque sea dentro del reglamento, puede interpretarse como una falta de profesionalismo. Alonso, veterano entre los veteranos, lo sabe muy bien. Y por eso su comentario apunta a una respuesta futura, no inmediata. En el caso de Verstappen, su molestia fue más espontánea, más visceral. Pero Alonso, fiel a su estilo, guardó la incomodidad como combustible emocional. No será extraño que si en clasificación o en carrera se presenta la oportunidad de devolver el gesto, lo haga sin vacilar. Porque aunque la Fórmula 1 es un deporte de estrategia y técnica,
también lo es de memoria. Y los pilotos nunca olvidan quién les complicó una sesión, aunque haya sido por algo tan menor como un DRS activado fuera de contexto. Este tipo de acciones no suelen ser discutidas abiertamente entre equipos, pero los ingenieros y estrategas lo tienen muy presente. Si un piloto altera la simulación de otro, puede provocar errores en la lectura del desgaste, en la gestión de energía o en la interpretación de ritmo de carrera. Por eso no es solo una cuestión de orgullo o respeto, también es una cuestión técnica. Y cuando un piloto como Verstappen pierde tiempo en una simulación clave por una maniobra de este tipo, la molestia es completamente comprensible. El hecho de que dos pilotos de peso como Leclerc y Hamilton hayan protagonizado estas maniobras en la misma sesión podría indicar un cambio de actitud general en la parrilla. Tal vez los entrenamientos ya no sean ese territorio neutral donde todos cooperan tácitamente. Tal vez estemos entrando en una era en la que cada momento en pista es considerado una oportunidad de marcar territorio. Si eso es así, el nivel de tensión entre los pilotos puede empezar a escalar más pronto que tarde. Y eso genera una dinámica interesante de cara al domingo. Porque cuando los pilotos sienten que hay cuentas pendientes desde el viernes, la carrera puede adquirir un tono más agresivo. Las decisiones se endurecen, los adelantamientos se vuelven más físicos y los errores se castigan con más saña. No sería la primera vez que un gesto aparentemente menor durante los libres desemboca en una maniobra al límite el día de la carrera. En la F1, todo se acumula, todo se cobra. Más allá del momento específico que vivieron Verstappen, Leclerc, Alonso y Hamilton en la FP2 de España, este tipo de episodios empieza a marcar una tendencia preocupante, la creciente erosión de los códigos no escritos entre pilotos. Hasta hace poco, las sesiones de libres eran entendidas como una zona de respeto mutuo, en la que cada equipo se enfocaba en su programa sin entorpecer a los demás. Pero ahora, cada vuelta parece una declaración de intenciones, y cada activación de DRS un movimiento político tanto como deportivo. Max Verstappen, acostumbrado a operar bajo una lógica de eficiencia y orden, ve estos gestos como una pérdida de profesionalismo. No es que le moleste ser adelantado o bloqueado, sino que considera que hay formas y momentos. Para él, que Leclerc active el DRS en una tanda larga no fue un gesto de picardía, sino una alteración innecesaria de la dinámica de preparación. Lo mismo aplica al caso de Alonso, quien tiene un código aún más férreo en cuanto a este tipo de situaciones. Por eso, cuando ambos pilotos reaccionan, no lo hacen por impulso, lo hacen porque interpretan el gesto como una falta directa de respeto. La particularidad de este nuevo roce entre Verstappen y Leclerc es que ocurre en un circuito como Barcelona, que históricamente ha sido una referencia de desarrollo técnico para los equipos. Aquí, los datos recogidos en las tandas largas son más valiosos que en casi cualquier otra pista. Un DRS mal utilizado no solo puede influir en los ritmos, sino también alterar simulaciones de desgaste, comportamiento aerodinámico y consumo energético. En otras palabras, no es una simple palanca abierta. Es una variable crítica para todo el trabajo del fin de semana. Lo que complica aún más las cosas es que estos gestos se producen justo cuando la competencia entre escuderías se está endureciendo. Ferrari, Red Bull, McLaren y Mercedes están cada vez más parejos en ciertos trazados, y eso hace que la tensión se traslade incluso a las prácticas. Ya no hay margen para dejar pasar una vuelta ni para regalar un rebufo accidental. En ese contexto, es comprensible que los pilotos estén cada vez más suspicaces, pero también abre la puerta a una convivencia más tensa y menos respetuosa. Otro factor clave es la presión mediática. Las radios se graban, se transmiten y se convierten en tendencia al instante. Cuando Verstappen dice no fue la decisión más inteligente, no lo hace solo hacia su equipo, sabe que lo está diciendo para el mundo. Lo mismo Alonso, cuando suelta frases como el campeonato es muy largo. Son declaraciones con doble filo, en apariencia, diplomáticas, en el fondo, profundamente estratégicas. Cada palabra es un mensaje. Y cada mensaje, una posible guerra fría sobre la pista. Lo que queda por ver es si estos pequeños roces se acumulan hasta convertirse en conflictos abiertos durante el fin de semana. Porque si en clasificación alguno de los pilotos se cruza con el otro en una vuelta rápida, o si en carrera coinciden en pista, no será difícil imaginar una defensa más agresiva, un adelantamiento más forzado o incluso un toque innecesario. Así empieza el juego psicológico de la F1, con detalles mínimos que, si no se controlan, terminan por definir el tono de todo un campeonato. La gestión de estas tensiones internas entre pilotos no depende solo de ellos, sino también del liderazgo de los equipos. Red Bull, Ferrari,
Mercedes y Aston Martin deben estar atentos no solo a lo que ocurre en términos de cronómetro, sino a las señales emocionales que sus pilotos están enviando. Porque una radio tensa, una frase sarcástica o un silencio prolongado pueden ser más reveladores que cualquier hoja de tiempos. Si no se aborda, una fricción como la de Verstappen y Leclerc puede escalar sin control. En el caso de Red Bull, Gianpiero Lambiase supo contener el malestar de Max sin avivar el fuego. Su respuesta, breve pero crítica, buscó validar la molestia sin alimentar una polémica pública. Ferrari, en cambio, no ha dado explicaciones sobre por qué Leclerc activó el DRS en plena tanda larga, algo que internamente también puede generar incomodidad. Este tipo de diferencias en el manejo interno influye directamente en la cohesión del equipo y en cómo los pilotos reaccionan cuando las cosas se tensan. El desafío es aún mayor cuando los pilotos involucrados son figuras de tanto peso. Verstappen es el referente absoluto de Red Bull, y Leclerc es la cara de Ferrari. Ninguno está dispuesto a ceder terreno, ni dentro ni fuera de la pista. Por eso, cuando uno de ellos siente que el otro rompe las reglas no escritas, la reacción no se limita a una queja momentánea. Es un mensaje de advertencia que puede marcar las relaciones futuras. Y si eso no se regula, se puede trasladar a maniobras más agresivas en los momentos decisivos de la temporada. Aston Martin y Mercedes también deben tomar nota. El caso de Alonso y Hamilton es similar, y aunque el español fue más reservado en su reacción, el mensaje fue igual de claro. Correr al límite en cada sesión tiene consecuencias, y si el respeto mutuo se diluye, el riesgo de errores o incidentes aumenta. La F1 moderna no solo se gana con talento y estrategia, sino también con inteligencia emocional. Saber cuándo calmar la tensión y cuándo responder es parte del juego. De cara a la clasificación y la carrera en Montmeló, este tipo de roces puede ser decisivo. Si los pilotos se reencuentran en pista, cada uno sabrá que el otro le debe una. Y cuando se compite con esa carga emocional, el espectáculo puede subir de nivel, pero también lo hace el peligro. Por eso, aunque el incidente entre Verstappen y Leclerc parezca menor, los equipos harían bien en actuar con anticipación. Porque una frase mal dicha puede terminar en una maniobra mal ejecutada. Lo más probable es que, públicamente, nadie vuelva a hablar del tema. Pero puertas adentro, las conversaciones ya están ocurriendo. Y todos saben que el domingo, cuando las luces se apaguen, cualquier roce pendiente puede convertirse en el movimiento que defina la carrera. O incluso el campeonato. Lo que parecía una simple sesión de prácticas terminó desvelando tensiones latentes entre algunos de los principales pilotos del campeonato. Verstappen, Leclerc, Alonso y Hamilton protagonizaron episodios que, aunque pequeños en apariencia, revelan la fragilidad de los códigos de respeto entre los grandes nombres de la Fórmula 1. Activar el DRS en una tanda larga puede parecer un detalle técnico, pero en este contexto, es un gesto cargado de significado competitivo. Con una parrilla cada vez más ajustada y egos al máximo nivel, la F1 2025 no solo se corre en la pista, también se juega en cada radio, cada movimiento y cada palabra. Y si estas tensiones no se manejan con inteligencia, podrían convertirse en los detonantes de una rivalidad mucho mayor. Gracias por acompañarnos en este análisis completo de la tensión entre Verstappen y Leclerc en la FP2 del Gran Premio de España. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like. ¿Crees que Leclerc actuó con malicia? ¿O Verstappen exageró su reacción? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este vídeo con otros fanáticos de la F1. Nos vemos en la próxima curva del campeonato.